Buenas tardes, tutora. A continuación realizo la entrevista respecto a las perspectivas de los paradigmas de investigación en problemáticas psicosociales a nombre de la estudiante Jennifer Alejandra Cedeño Espriella. Aprovecho la oportunidad para comentarle que mi trabajo no lo pude hacer en equipo, pues me comuniqué con mis compañeros a lo largo de la actividad y no obtuve ninguna respuesta. Por tal motivo lo presento de manera individual. A continuación se presentan las etapas que se deben tener en cuenta antes de iniciar la entrevista. Tenemos una introducción que nos da una globalidad del tema a abordar. Se tienen en cuenta unas preguntas que permiten como ese análisis entre el entrevistador y el entrevistado, y después de eso tenemos unas conclusiones para finalmente llegar al cierre. Buenas tardes para todos. El día de hoy realizaré una entrevista académica basada en el artículo Salud mental del talento humano en salud durante el COVID-19 en Colombia, una investigación realizada durante la pandemia con el propósito de identificar los efectos psicológicos en el personal sanitario que estuvo presente en ese momento. En esta conversación nos acompaña el autor del estudio, quien explicará el propósito, la metodología y algunas conclusiones de la investigación, y también un investigador experto en problemáticas psicosociales que ofrecerá una lectura crítica desde otro paradigma de investigación. El objetivo de esta entrevista es reflexionar acerca de cómo desde diferentes perspectivas investigativas podemos comprender y abordar de manera integral los riesgos psicosociales en contextos laborales. Así que comencemos. Damos inicio con la primera pregunta, dirigida al autor. ¿Qué lo motivó a investigar acerca de la salud mental del personal durante la pandemia? Por su parte, el autor contesta que durante la pandemia se observó un agotamiento emocional, ansiedad y altos niveles de tensión en el personal sanitario, pues la presión asistencial, la exposición al contagio y la pérdida de pacientes generó un impacto evidente que lo motivó a medir ese impacto de forma objetiva. De esa manera podía visibilizar el riesgo que estaba enfrentando a quienes sostenían el sistema en ese momento tan crítico. Tenemos ahora la segunda pregunta de la entrevista. ¿Cuál fue el objetivo principal del estudio? Que de igual forma va dirigida al autor. Por su parte, el autor nos contesta que el objetivo fue describir la salud mental del talento humano en salud en Colombia, identificando de esta manera la ansiedad, la depresión, la resiliencia, el consumo de sustancias psicoactivas y la exposición a la violencia durante la pandemia. Se buscó generar evidencia para de esta manera orientar y poder intervenir con las políticas de prevención en el ámbito psicosocial. Ahora bien, tenemos la tercera pregunta, que de igual forma va dirigida al autor. ¿Podría contarnos brevemente qué metodología emplearon y por qué eligieron un enfoque cuantitativo? Para ello, el autor nos contesta que realizó un estudio cuantitativo, descriptivo y correlacional, pues se realizaron una serie de encuestas aplicadas a más de 3.000 trabajadores de la salud, utilizando una serie de instrumentos como el SRQ. Hace referencia a una serie de cuestionarios que se realizan con el objetivo de detectar a temprana edad la ansiedad y la depresión. También se hicieron el cuestionario ASIS para consumo de sustancias psicoactivas. Se eligió este enfoque porque permitió obtener datos medibles y comparables a gran escala en tiempo de pandemia, donde el contacto presencial era limitado. Por ello fue tan factible el utilizar este enfoque. Continuando con la pregunta número 4, va dirigida a nuestro investigador experto, profesor desde su conocimiento en problemáticas psicosociales, que aportaría un paradigma cualitativo o mixto a esta investigación, para lo que él contesta que el enfoque cuantitativo muestra porcentajes y prevalencias, pero deja por fuera el componente emocional profundo. Un paradigma cualitativo permitiría comprender experiencias, miedos, duelos y significados personales detrás de esos números, mediante entrevistas, relatos y testimonios. Un enfoque mixto integraría ambas visiones, la fuerza de los datos cuantitativos con la riqueza interpretativa, logrando una mirada más humana y completa del fenómeno psicosocial. Para finalizar con las preguntas,
tenemos la número 5, que a partir de los resultados se genera lo siguiente. ¿Cuáles consideran que son las implicaciones más relevantes para la salud pública en Colombia? Esta pregunta va dirigida tanto al investigador como al autor. Para ello nos contestan lo siguiente. El autor afirma que los hallazgos evidencian una parte significativa del personal sanitario que presentó riesgos mentales durante toda la pandemia. Esto demanda programas de bienestar emocional y prevención y apoyo institucional permanente. Por su parte, el investigador apoya y está en acuerdo, pues además afirma que los resultados invitan a fortalecer el cuidado psicosocial en el entorno laboral y también desarrollar investigaciones futuras que permitan integrar dimensiones emocionales, sociales y éticas del cuidado. La evidencia debe convertirse en acción, no solo en estadística, para de esta manera poder generar un cambio en la sociedad. Para concluir, es importante destacar que esta entrevista permitió observar el enfoque cuantitativo del artículo y evidenciar los datos que aportó para de esta manera poder dimensionar el riesgo psicológico del personal sanitario. Asimismo, el análisis cualitativo propuesto por el investigador evidencia la necesidad de incluir experiencias y narrativas humanas para comprender más profundamente el impacto psicosocial. Es decir, que la combinación de paradigmas amplía la mirada y fortalece la producción científica, permitiendo investigar desde lo medible, pero también desde lo humano. Agradezco a nuestros invitados y el público por acompañarme en esta entrevista. Con esto damos por terminada la entrevista académica. Muchísimas gracias por la atención prestada.